sucedió con la política y lo que sucedió este domingo con la movida fuerte en La Rioja, en Jujuy y en Misiones. Sí, siempre tratamos de plantear desde un canal que se emite en Buenos Aires que no apliquemos la lógica porteña a todo el país y no nacionalicemos dinámicas que son muy locales, y esto se volvió a evidenciar antes en Río Negro y Neuquén y ayer en La Rioja, Misiones y Jujuy. ¿Por qué lo digo? Porque en las tres provincias ganaron los oficialismos. ¿Eso significa que el Frente de Todos va a ganar las elecciones nacionales? De ninguna manera. Son oficialismos provinciales muy arraigados. De hecho, fueron reelectos esos oficialismos, aunque se llevaran candidatos diferentes. Y de alguna manera, lo que surgen de estudios serios hechos entre la población que va a votar, los problemas en general se les endilgan no a las autoridades locales, sino a las autoridades nacionales. Por eso lo va a sufrir el Frente de Todos en las elecciones, primero en las PASO y después en las de octubre. Veamos lo que pasó provincia por provincia, sucintamente, para que nos quede un poco el panorama de lo que pasó en cada lugar. En La Rioja, Ricardo Quintela fue reelecto. Quiero decirlo con suavidad. Nuevo papelón de las encuestadoras. Nuevo papelón de las encuestadoras. Si en La Rioja ninguna encuesta le daba a Quintela 40% o más que eso, y después el gobernador saca 50%, algo falla. Si esas encuestas daban que le pisaban los talones o había empate técnico de Juntos por el Cambio, que quedó segundo, cómodo, a 15 puntos de distancia, hay un problema con las encuestas o con quienes responden las encuestas. Y tercer punto, el mediocre o la pobre performance de un poco la fórmula Menem-Milei, uno de los dos sellos que Milei autorizó, sello IRAM de La Libertad Avanza, en las provincias argentinas, en este caso en La Rioja. El propio candidato Martín Menem decía que peleaba el segundo lugar con Juntos por el Cambio. Bueno, según las encuestas que manejaba, llegó a la mitad de los votos de Juntos por el Cambio. Así que no funcionó, por eso decimos, festejaron todos, menos Milei. Javier, pasemos ahora, mostremos exactamente los resultados de La Rioja, porque, claro, papelón de las encuestas, pero papelón también de un poco el armado político, porque no solamente mostraban diferencias muy grandes, sino que decían que el candidato de Milei, Martín Menem, estaba o segundo o ahí peleando el segundo puesto con Juntos por el Cambio. Exacto. Entonces, desde Juntos por el Cambio le decían que se baje para unificar a la oposición, y desde La Libertad Avanza decían que se baje el candidato de Juntos por el Cambio, porque ellos estaban segundos, tenían más votos. Y finalmente, ¿qué pasó con los números? Bueno, lo que pasó con los números es un poco, se confirma la hipótesis sobre la cual nosotros venimos trabajando desde hace un tiempo. Si vos sumás, no es una suma aritmética y menos en política, pero si vos sumás el porcentaje de votos que tuvo Juntos por el Cambio, más el de Martín Menem, el del candidato de Milei, igualan a Quintela. Es decir, de alguna manera, este escenario en donde a nivel nacional o a nivel de ciertas provincias, el peronismo auspicia, apoya, patrocina, le gusta que estén los candidatos de Milei, le permite dividir el voto opositor. Esto fue efectivamente lo que pasó en La Rioja. Dividió el voto opositor. Eso no significa que si no se hubiera presentado Martín Menem en la fuerza de Milei, esos votos hubieran ido a todos a Juntos por el Cambio. Pero es una cuenta que varios gobernadores hacen, y no solamente ahora, sino en las elecciones que van a venir también el domingo que viene. Ahora, si uno ve, ¿por qué decimos que la diferencia es importante? Porque gana el gobernador peronista. Sí. Ahora, Juntos por el Cambio saca un porcentaje de 35 puntos. Y Martín Menem, 15%. Estamos hablando que Juntos por el Cambio más que duplica al candidato a Martín Menem. Exactamente. Por eso, a ver si se entiende, ¿no? No estamos hablando de que una diferencia de quién era el segundo y quién era el tercero en el ordenamiento. Estamos hablando que el segundo más que duplica al tercero. Exactamente. Y Quintela le saca 15 puntos al segundo. Digo, no es que lo recontra duplica, digamos, hay ahí unas diferencias que se podrían haber achicado, pero que no marcaba ningún sondeo
E incluso llevaba a esto que vos comentabas, que en algún momento el propio Martín Menem le propuso al candidato de Juntos por el Cambio que se bajara porque él peleaba el segundo lugar. A ver, le sacó el doble. Está Gustavo Marangoni. Gustavo, analicemos un poquito qué pasó acá, pero me dicen que está en este momento Alberto Fernández ahí en La Rioja. Va a festejar el gobierno. Tiene poco para festejar hoy, va a festejar la elección ahí en La Rioja. A ver, veamos qué está diciendo. Hacia las personas como la persona mía, no quiero involucrarte a vos, ni a ninguno que están acá. Términos que son descalificadores, humillantes y agravian a nuestras familias también. Agravian a nuestras familias también. Y cuando vos decís algo de ese tipo de periodismo, inmediatamente se quieren resguardar diciendo que atentan contra la libertad de prensa o contra la libertad de expresión. Nada más alejado que eso. Queremos que se discuta, se debata cuál es el rol de la prensa en la democracia. Si uno de los roles fundamentales de ello va a ser socavar los cimientos de la democracia o fortalecer el sistema democrático. Si uno de los roles fundamentales de ello va a ser informar con la verdad o tergiversar la verdad o potenciar... El gobernador riojano poniendo a discutir las cosas que importan, según Quintela, en La Rioja, ¿no? Que cuál es el rol de la prensa en La Rioja. No tengo idea cuál será el rol de la prensa. ¿De quién se está quejando? ¿No? ¿De quién se está quejando el gobernador? Tengo alguna idea, digamos, me imagino de cuál será el rol de la prensa en La Rioja, pero bueno, está ahí hablando con Alberto Fernández, con el presidente. Lo cierto es que están en un festejo. Sí. El oficialismo está en un festejo en La Rioja. Moderado. Déjame un apunte sobre esto, porque Quintela días antes no aceptó que Alberto Fernández fuera a hacer campaña para apoyarlo, porque dijo, no, gracias, mejor no. Por eso desdoblan las elecciones en las provincias. No quieren quedar pegados, en este caso, al gobierno nacional. Pero el apunte que quiero hacer es el siguiente. Quintela, días atrás, bancó mucho públicamente la candidatura presidencial de Guado de Pedro, ministro del Interior del gabinete de Alberto Fernández. Alberto Fernández va hoy a La Rioja a festejar, inaugura una obra, qué sé yo, con Quintela, y uno dice, bueno, lo va a llevar a Guado de Pedro. No, lo llevó a Gabriel Catopodis solamente. Gustavo, ¿cómo interpretás lo que sucedió, vamos paso a paso, en La Rioja, donde estaban todos ahí mirando qué pasaba entre oficialismo y oposición y también cuál era la performance del candidato de Milei, porque Milei fue a hacer campaña en ese caso con Martín Menem? Coincido en líneas generales con el encuadre que hizo Javier, en el sentido de que si los primeros meses del año la noticia era que las provincias se desacoplaban del calendario nacional, ahora no podemos nacionalizar los resultados provinciales porque es un oxímoron, es una contradicción en sí mismo. Los resultados son locales. Después, vale como artefacto político que cada uno se vaya a sacar la foto que considera oportuna y dice, no, esto lo interpreto, es un respaldo a mi posición o esto anuncia lo que va a pasar. Eso vale como artefacto político, no como herramienta analítica. Entonces, porque ninguno de los candidatos hizo campaña diciendo, no sé, Quintela es Fernández. No fue así la campaña. Quintela era Quintela y Morales apoyaba a su candidato y lo propio en otros. Entonces, sí me parece, Maxi, una cuestión quizás que yo considero más estructural, es ver que el próximo presidente o presidenta que tenga la Argentina se va a encontrar con que mucho antes siquiera que se empiece a analizar quién va a ser, todos los gobernadores, o la mayor parte de los gobernadores, 16, 17 gobernadores, ya van a estar electos. Van a tener su traje planchado, generalmente van a ser oficialistas reelectos y van a estar esperando con su lista de reclamos, o más bien defensiva, la agenda del 10 de diciembre. Porque es indiscutible, por la apertura que vos hiciste de tu programa, que lo que venga después del 10 de diciembre como mínimo es complejo. Y nadie está dispuesto a dar un paso al frente cuando se discuta lo fiscal. En Argentina, el todo es menos que la suma de las partes, por lo menos en política. Los gobernadores y los intendentes están siempre en mejores posiciones que el Poder Nacional, al cual le queda pobres, jubilados y deuda. Y eso es lo que permite que a lo largo de 10 años, muchos gobernadores, digamos, si vos incrementás 1 millón de empleados la nómina de muchas provincias, en total sumadas, es porque evidentemente hay
posibilidades que vos tenés en virtud de una cuestión fiscal, de una cuestión de recursos nacionales, etcétera, que la presidencia no tiene a nivel de nación. Cualquier presidente. Ahora Gustavo, en este caso concreto de la elección, por eso me interesa, porque si uno tiene una propuesta de cambiar el país, ya sea cualquiera sean las propuestas de cambiar al país, bueno, y apoyás candidatos locales para que no sea un feudo La Rioja, un feudo Catamarca, un feudo Formosa y demás. Lo que buscás es algún cambio desde ese punto de vista. Pues este es un país federal donde después, si no, vos imaginás que podés llegar a la presidencia, hay que ver si tenés chance, pero claramente hay propuestas también para transformar en las provincias. Imagino, digo desde el discurso de cada uno de los candidatos. ¿Qué es lo que pasó en La Rioja? Donde uno ve, ahí estaban pasando una imagen de Milei, parecía que arrasaba en La Rioja, porque iba con el candidato, con Martín Menem y demás, lleno de gente, todos, después vas a las urnas y le ponen 15% de los votos. Es que también me vuelvo a anclar en la introducción que hizo Javier. En todo caso, el votante de Milei es votante de Milei, no de La Libertad Avanza a nivel distrital. También Milei... O sea, hay muchos que votaron, por ejemplo, al Frente de Todos o al... no sé qué es ahora Quintela, es menemista, es kirchnerista. Eso, es kirchnerista, sí, bueno, sí. de todas las versiones del peronismo, Sí, sí. hoy es cristinista, Quintela. O que votaron Juntos por el Cambio, que después pueden votar a Milei, digamos. Puede ser, porque habrá que ver el grado de compromiso, tanto de Quintela como de los otros gobernadores que fueron reelegidos o elegidos en la fecha pasada y el próximo domingo y después en el super junio que tendremos. Entonces digo, el poder es local. Ahora, si la elección nacional da un liderazgo, lo vamos a averiguar después del 10 de diciembre en la capacidad, de, entre otras cosas, que tenga el presidente o la presidenta electa de poder interactuar con los gobernadores y que no se lo coman de postre, vamos a decir así. Te lo planteo de otra manera. Hoy salieron de Juntos por el Cambio a decir, esto fue un experimento de lo que puede pasar en la provincia de Buenos Aires. Si pasa esto potenciado en la provincia de Buenos Aires, porque va a ir concomitante con la elección nacional, y Milei saca 20 puntos, 25 puntos en la provincia de Buenos Aires, no hay duda de que Kicillof va a ser reelecto gobernador en la provincia de Buenos Aires. ¿Vos coincidís con ese argumento que han dejado hoy trascender desde Juntos por el Cambio? Le dicen, pero mirá, estás haciendo el armado ideal para el oficialismo. Después vamos a hablar de Mansur y cuál es el armado de Mansur y el financiamiento de Mansur a partidos de la oposición el domingo en Tucumán, donde también, de nuevo, si no hay batacazo de Bussi y se queda con la gobernación, vamos a ver dos ofertas opositoras y un peronismo fortalecido en Tucumán la semana que viene. A ver, esa interpretación que vos reseñabas de Juntos por el Cambio, en todo caso, y así tiene que ser, no podría hacerlo de otro modo, es una interpretación interesada, pero ¿qué pretenden? Digamos, que, no sé, Milei o quien fuera diga, no, discúlpame, no te quería perjudicar, si sabía de esto, sí, qué sé yo. Digo, además, para saber o eventualmente hacer escenarios sobre la provincia de Buenos Aires, hace falta tener 2 o 3 datos que todavía no están. ¿Cuántos gobernadores o candidatos o precandidatos a gobernadores va a tener Juntos por el Cambio en la provincia de Buenos Aires? No lo sabemos. ¿Quién eventualmente sería el candidato o la candidata en la provincia de Buenos Aires de Javier Milei y su armado? No lo sabemos. Entonces, me parece... Bueno, pero por eso ahí está el punto, Juntos por el Cambio le dice que baje la candidatura de un gobernador en la provincia de Buenos Aires y el Frente de Todos le dice, pero mirá, ¿cuánto necesitas para poner un gobernador en la provincia de Buenos Aires? Esto es un poco lo que sabemos de las negociaciones que hay en este momento en la discusión en la provincia de Buenos Aires. Por eso te planteaba, es una cuestión matemática. Si hay una fuerza del oficialismo que va unida y hay 2 opciones de la oposición, en provincias donde no hay balotaje, hay muchas chances de que gane el oficialismo. Eso es bastante lógico lo que señalás, pero recordemos que en la provincia de Buenos Aires, y en esto voy a hacer una diferencia de la provincia de Buenos Aires respecto al resto de las provincias argentinas. En la provincia de Buenos Aires y en el conurbano, lo nacional y lo provincial se confunden. Entonces, si este fuese otro ámbito y yo te diría, bueno, Maxi, pero vos decime cómo va a estar la inflación y la actividad económica en agosto y yo te digo las posibilidades independientemente de las alquimias políticas. Lo que vos decís es irreprochable y yo lo sostengo. Un oficialismo siempre quiere 2 o más oposiciones, ¿no? Cuanto más dividida la oposición, mejor. Ahora, yo lo que te repreguntaría es,
contame cómo va a estar la economía. Porque si bien en las 23 provincias la inflación no es un problema del gobernador, y por eso Quintela y todo lo demás pueden decir, miren, lo mío, lo que ustedes tienen que hablar conmigo, lo que está a mi alcance, que es la provincia, inflación, actividad económica, etcétera, la factura del gobierno nacional, en la provincia de Buenos Aires, es una hipótesis nada más, pero yo creo que esto es donde entra en duda. Porque justamente el conurbano bonaerense es provincial y nacional a la vez. Por eso, probablemente, en su momento a Vidal, por ejemplo, le haya ido peor de lo que uno podía suponer. ¿Por qué? Porque el peso de la crisis, de la corrida cambiaria del 2018-2019 impactaba en la provincia de Buenos Aires y no estaba tanto en juego, no estaba solamente en juego la gestión de la entonces gobernadora, sino también la gestión nacional. Ahí se confunde el esquema. Un dato más que de alguna manera aceita esta idea que tiene Juntos por el Cambio de por qué Milei participa y perjudica a Juntos por el Cambio. De la elección de ayer en La Rioja, Juntos por el Cambio tenía varios años de ganar las elecciones en la capital de La Rioja, en La Rioja capital. Ayer las perdió. ¿Por qué? Porque hubo un candidato de Milei que sacó 18 puntos, con lo cual el candidato de Quintela le ganó y desbancó de la capital de La Rioja, la ciudad más importante de La Rioja, al candidato de Juntos por el Cambio. Ahora, Javier, ahí hay que agregar algo, porque yo estaba viendo meses antes la evaluación del desempeño de la intendenta de la capital de La Rioja y no era para nada benigno. No. Era muy criticado, tenía muchos cuestionamientos respecto a su capacidad de gestionar. Después la intendenta decía que era porque el gobernador no le daba los recursos, etcétera, etcétera. Hay toda una discusión. Pero digo, también hay una microfísica, digamos, del poder dentro de La Rioja que lo explica además de las cuestiones de la división. Por eso digo, uno, por supuesto, que entiende el diseño de la política y miro eso. Lo que estamos viendo es que en la debacle total desde el punto de vista económico, digamos, una situación muy, muy compleja, estamos viendo un peronismo que está encontrando fórmulas de supervivencia muy exitosas. Esto que vos contás, que además ganan con la capital. Es decir, que cuando se planteaba en algún momento, ni aún en el mejor momento de Juntos por el Cambio, terminaron haciendo una elección tan mala en la provincia de La Rioja. Y la pregunta es, ¿dónde están los votos? ¿Dónde están los votos? Porque son votos opositores de alguna manera. Y bueno, ¿dónde están esos votos? Bueno, evidentemente en algún lado están de la democracia. Están buscando otra representación opositora esos votos. Claro. Pero estamos viendo una transición donde, en esa transición, donde están buscando otra representación, el peronismo está mostrando elecciones, que en el caso de La Rioja ha sido una elección